darte nada. Me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar.
Bendiciones, amada familia. Qué placer y qué privilegio el poder estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes el mensaje, la palabra del día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros apóstoles Jesús y Dora de Rojas, quienes dirigen la red ministerial Casa del Padre. De igual manera también reciban un cordial saludo de parte de mi esposa, la pastora Jordana de Velázquez, de mi persona y de cada uno de los ministros que laboramos, que trabajamos conjuntamente para la edificación de los santos. Es un placer, un privilegio poder compartir el día de hoy este momento que ya estaba destinado desde antes de la eternidad. Qué bendición es poder compartir esta semana el mensaje que hemos estado hablando, la proclamación de la cruz de Cristo, el mensaje que hemos venido compartiendo, los crucificados, reconciliados en la cruz. Y hoy que vamos a compartir este tema que he titulado La Cruz de Cristo. Primeramente damos gracias a Dios, quien es la fuente de vida y de quien recibimos por la riqueza de su gracia toda sabiduría y verdad, quien ha preparado este tiempo para darse a conocer por medio de su palabra. Han sido tiempos maravillosos porque hemos podido proclamar la victoria de la cruz de Cristo, el Evangelio eterno y este que es nuestra realidad. Amados hermanos, Dios amó al mundo eternamente, pero su amor debía ser expresado por el hombre. Él no solo nos amó, sino que nos ama de una manera propia de su amor. Su manera de amar la manifestó enviando a Jesucristo. La cruz, mi amado, fue la mayor expresión de amor de nuestro Padre. Y la mejor noticia que nosotros podemos oír en este tiempo es que fuimos justificados y fuimos reconciliados por este gesto de amor de parte de nuestro Padre. La cruz de Cristo es aquella cosa que no puede ser encerrada en frases o en conceptos humanos. Hablar con la palabra correcta no nos da seguridad o no nos da garantía de estar predicando esta realidad. Esta es una de las razones que el apóstol Pablo entendía y los apóstoles de aquel tiempo, de aquel siglo, comprendían y entendían. Debía ser anunciado por una acción directa del Espíritu Santo y no por un razonamiento humano. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de poder entender esto tan maravilloso y tan hermoso que el Señor nos estaba entregando. La cruz de Cristo trae transformación generacionales y eternas. Podemos ver en el versículo de 1 de Corintios 2, del 1 al 5, lo que nos expresa el apóstol Pablo. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuve con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en sabiduría humana. Solamente el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, esa convicción de poder entender esto que había ocurrido
en ese momento en la cruz. Entonces podemos ver esta poderosa declaración del apóstol Pablo. Su manera de predicar era una manera directa, sencilla. Su mensaje era la palabra de la cruz de Cristo, o a Cristo crucificado. Y lo que había acontecido en esa cruz era la más grande victoria de la eternidad. Estamos viviendo días donde la iglesia necesita fundamentar su fe, no en sabiduría humana, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mis amados, la cruz de Cristo no es un símbolo, no fue una derrota, no es un simple madero. Es el lugar donde nuestras transgresiones fueron clavadas, donde se nos dio el acceso a la presencia de nuestro Padre, del cual estábamos apartados, muertos en delitos y pecados, donde fue rasgado el velo que nos impedía estar ante su presencia, y que ahora libremente tenemos acceso. Qué maravilloso es poder entender esto. Amados, la cruz es nuestro lugar de encuentro con nuestro Señor. Es nuestro punto de cruce de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Estamos juntamente con Cristo, donde está crucificada nuestra vieja manera de vivir. Y ahora podemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Para muchos esto es locura, para muchos esto es incomprensible, pero podemos ver que el apóstol Pablo nos los expresa en 1 Corintios 1, 17 al 18. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación, y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Amados, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvos, diga como yo, es el poder de Dios. Mi amado hermano, déjame decirte esto: fuimos empoderados en la cruz de Cristo. Entender esto y caminar en esta realidad es lo más maravilloso que podemos tener en esta vida. Pero ¿qué es este poder del que habla el apóstol Pablo? Este poder no es otra cosa que la palabra de la cruz de Cristo. ¿Y qué significa la palabra de la cruz de Cristo? Es anunciar lo que Dios por medio de Jesucristo en la cruz realizó. Esto es glorioso porque tenemos un evangelio que no está basado en promesas futuras, sino en una realidad consumada, en una realidad eterna, en una realidad donde tú y yo somos partícipes. La palabra de la cruz es anunciar lo que Dios realizó en Cristo. No es anunciar un Cristo sufriente, no es anunciar un Cristo que padeció, que fue golpeado, que fue vituperado, que fue ultrajado. No, es anunciar un Cristo victorioso sobre la muerte, victorioso sobre la persecución, victorioso sobre la enfermedad, victorioso frente a la adversidad. Mi amado hermano, déjame decirte que hoy tú portas ese Cristo. Hoy en ti está esa victoria. Yo le hablo a tu espíritu para que éste se alinee a la realidad, al diseño de Dios. Nada, ni bacteria, ni virus, ni persecuciones,
ni escasez, nada podrá venir en contra tuya. Esto es temporal, lo que estamos viviendo es temporal. Y el Cristo que nosotros portamos es un Cristo eterno. Pongamos nuestra mirada en lo eterno, no pongamos nuestra mirada en lo temporal, en lo que es pasajero, mi amado hermano, familia que me estás escuchando. Hoy pido que el Señor pueda revelarte esta realidad. Hoy pido que tu espíritu se alinee al Espíritu de Dios y pueda ser ministrado, puedas comprender esta bendición de la cual el Señor nos hizo partícipes. Ahora bien, hablar de la cruz de Cristo nos anuncia a nosotros que debemos cruzar para poder ser transformados. Por ello, la cruz es el poder de Dios. Debemos cruzar, debemos pasar esa etapa para nosotros poder ser transformados y poder disfrutar de esto que el Señor desde antes de la eternidad estaba preparado para cada uno de nosotros. Muchos predican la cruz de Cristo y tienen expresiones como esta: Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Ese pero, mi amado, está de más. Es un pero que menosprecia la muerte de Cristo y la hace ver como un trámite intermedio. Eso no es lo que anuncia el Evangelio verdadero y genuino. Jesucristo dijo estas palabras: consumado es. Y eso no fue dicho luego de la resurrección. Eso fue dicho por nuestro Señor Jesucristo en el momento de estar Él en la cruz. Pero la cruz es la victoria misma del Señor. Y es justamente lo que debemos oír para recibir ese poder, esa vida genuina. En consecuencia, si entendemos el Evangelio genuino y verdadero, no solo tendremos un testimonio de su resurrección, sino que seremos eternamente una expresión de esa vida consumada por Él y que nos impartió a nosotros. En resumen, la palabra de la cruz nos habla, mi querida familia, mi amado, de la reconciliación con el Padre. Fuimos reconciliados. De la justificación completa en la cruz. El Señor nos justificó. De la gloria, de la sabiduría de Dios. Jesucristo es la gloria y la sabiduría de Dios. La obra completa y consumada eternamente por nuestro Señor Jesucristo y la propuesta para nuestra vida en la tierra. Esto es el nuevo pacto y el camino abierto por Dios para una nueva manera de vivir nuestros días aquí en la tierra. La palabra de la cruz es la medida de éxito de Dios para nuestras vidas. El Evangelio que anuncia la cruz de Jesucristo no contiene sabiduría humana, sino solo la posibilidad de conectar con la mayor expresión de poder de Dios, nuestra resurrección por medio de Jesucristo, no siendo esta el resultado de un razonamiento humano, sino la voluntad y sabiduría de Dios. Esto se debe a que el hombre, bajo su propia sabiduría y razonamiento, no puede conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios bajo razonamiento humano. De ahí que la cruz de Cristo no pretende ser entendida bajo nuestros parámetros humanos. Esto es solo por medio de la revelación de nuestro Padre. Solo Dios nos permite entender
esto que aconteció, entender esta gran victoria. La cruz de Cristo debe ser vista, no debe ser vista como un símbolo, ni tampoco ser considerada históricamente, sino que debe entenderse su vigencia, se debe entender eternamente. Cuando predicamos la cruz de Cristo, lo hacemos porque el Evangelio no se ofrece como un conocimiento humano de la resurrección del Señor, sino como la vivencia real y verdadera de esa resurrección en nuestras propias vidas. O sea, somos partícipes, anhelamos participar de este acontecimiento. Y esto lo podemos ver como nos lo expresa el apóstol en Filipenses 3:10. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Esto es poderoso, es poder anhelar lo que Cristo vivió en ese momento. Romanos 6:5 nos dice, así que si fuimos unidos a Cristo en su muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Y Efesios 1 del 19 al 20 nos habla, verán también la grandeza que es el poder de Dios, y que el poder de Dios nos da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le dio derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Amado hermano, te tengo una noticia. Estamos juntamente con Cristo crucificado y sentado en lugares celestiales. La cruz de Cristo es la victoria misma del Señor, y es justamente lo que debemos oír para recibir el Evangelio. Si entendemos ese Evangelio, no solo tendremos la historia de su resurrección, sino que seremos una expresión de ella. Es por esta razón que el apóstol Pablo predicaba a Cristo crucificado, anhelaba ser partícipe de esto. La palabra de la cruz nos habla de reconciliación. Los apóstoles entendían claramente que el Evangelio de Jesucristo estaba contenido en su muerte en la cruz. La palabra de la cruz es aquella que nos es anunciada a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ellos no estaban interesados en contar al mundo la historia de Jesús, porque creer una historia no produce ningún cambio. Si pedimos al Padre oír por el Espíritu ese mensaje, sin duda una palabra que oiremos será reconciliación. Fuimos reconciliados en la cruz con Cristo. Romanos 5 del 6 al 11 nos habla, nos expresa. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también hemos recibido ahora a la reconciliación.
fuimos reconciliados y fuimos llamados a reconciliar. La cruz de Cristo nos expresa que hemos sido reconciliados con el Padre y que el poder de esa reconciliación es total, no es parcial, no es a medias, no es un poquito, sino que es completa, es total, y que no cuenta con méritos, con nuestros propios méritos. No la recibimos por nuestros méritos. Esa sangre derramada es el precio pagado por nuestra reconciliación. Pocas palabras tienen tanta capacidad de describir esta realidad eterna. Lo que sucedió en la cruz puede ser descrito como la reconciliación con nuestro Padre, ya que habiendo sido destituidos de la gloria de Dios, fuimos traídos y atraídos nuevamente por medio de Jesucristo. En la cruz nos es devuelta una posición que no es pasada, sino que es eterna. Somos hijos. Y nuestro Padre nos ama eternamente. Cuando somos expuestos a esta realidad eterna de la cruz de Cristo, ese amor nos abraza, nos habla y nos ministra, haciéndonos conocer nuestra verdadera realidad frente al Padre, frente a nuestro Padre. Y es que hemos sido reconciliados. Éramos enemigos y toda separación fue abolida en la cruz, tan solo por gracia. No lo merecíamos, pero el Señor le plació darnos este maravilloso regalo. En 2 Corintios 5, 17 al 21, el Señor nos expresa: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, somos hechura nueva. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechura nueva, somos hechos nuevos, estamos reconciliados con nuestro Padre y hemos sido llamados a reconciliar. En la cruz fuimos reconciliados con Dios y solo es necesario caminar en esa reconciliación. Eso significa ser notificados de aquello que ya hemos recibido en Cristo y experimentar esa realidad plena. Debemos caminar en esta reconciliación. Debemos entender esto que el Señor nos entregó por gracia, nos regaló, nos dio, nos amó tanto que nos reconcilió con su Hijo. Cuando el Evangelio se nos es predicado desde palabras religiosas que no se sustentan en la realidad eterna de la cruz, esa reconciliación no es entendida como plena y real. Las personas pasan años creando actividades de aparente piedad para recibir a cambio una aceptación favorable
como con respecto a su comunión con Dios. Intentar con nuestros propios méritos o entregas personales mejorar nuestra comunión con el Padre es un directo menosprecio a la obra de la cruz. La enemistad en la que estábamos antes de la cruz era imposible de revertirla, puesto que Jesucristo fue la única ofrenda que el Señor, que nuestro Padre aceptó para poder permitir pagar ese precio, esa reconciliación con Él. Por esta razón, nuestra vida natural y humana, nuestros esfuerzos, tiempo y recursos no pueden pagar ese precio. Lo único entonces que podemos hacer es aceptar el pago que nos fue otorgado por gracia y celebrar esa gracia que nos impulsa a la vida y nos garantiza alcanzar madurez todos los días de nuestra vida. Tito 3, del 4 al 7 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Somos herederos juntamente con Cristo. Estos pasajes nos ayudan a entender que el único precio posible para acercarnos al Padre es la cruz de Cristo. No hay otra forma, mi amado, no hay otra manera. La única forma de acercarnos a nuestro Padre es a través de la cruz de Cristo. Es cruzando nuestra vieja manera de vivir y cambiando nuestra forma, ese viejo hombre, dejando atrás ese viejo hombre. Debemos cruzar la cruz. Nada que yo pueda hacer me acerca o aleja de Él. Nuestros pensamientos deben ser bombardeados por esa realidad espiritual. La potencia de esa reconciliación comienza entendiendo cuán separados estábamos de Él. Ninguna obra de bien que nosotros hubiéramos hecho antes de la cruz podía acercarnos a nuestro Padre. No importa cuán buenas personas consideremos que somos, nuestra posición era extrema. Enemigos separados y distanciados de Dios. Solo Cristo pudo rasgar ese velo. Solo Cristo pudo darnos ese acceso pleno a nuestro Padre. Solo Él pudo lograr esto. Y por gracia nosotros hemos recibido esa bendición. Ahora, por la cruz fuimos reconciliados y somos provocados a la madurez. Esa reconciliación es un nuevo sistema de vida, el cual debemos edificar no en nuestras fuerzas, sino en los méritos del Señor. Yo no puedo edificar con mis méritos, yo no puedo cambiar con mis fuerzas, yo no puedo entender lo que el Señor me está entregando con sabiduría humana. Tiene que ser por medio de nuestro Padre. La iglesia es la que proclama la victoria eterna de la cruz. Esto solo es posible por aquella que le conoce. Por medio de Cristo
Si conocemos a Cristo, podemos proclamar esta maravillosa victoria que fue alcanzada allí en la cruz. Nuestra autoridad para proclamar la victoria eterna de la cruz no viene de lo que debemos, de lo que sabemos, sino de cuánto le conocemos a Él. Amados, les invito a que podamos cruzar, a que podamos cambiar nuestra vieja manera de vivir, a que podamos conocer a plenitud a nuestro Señor Jesucristo, lo que vivió, lo que padeció. Ser partícipes de esto es algo glorioso. Poder decir que somos más que victoriosos es algo maravilloso. Ser partícipes de esta victoria que fue lograda en la cruz es algo maravilloso, es algo glorioso. La cruz de Cristo nos da el entendimiento de la posición que nosotros debemos de tener. Lo que estamos viviendo en este tiempo es temporal. Lo que estamos viviendo en este tiempo es momentáneo. Tenemos a un Cristo, portamos a un Cristo de gloria, portamos a un Cristo que venció todo en la cruz, que nos dio una posición de gloria, que nos dio una posición de victoria con nuestro Padre. Y lo que estamos viviendo, amada familia, lo que estamos padeciendo en este tiempo es momentáneo, es pasajero. Lo que viene es mejor, lo que viene es mayor, y debemos de entender esto porque es lo que nosotros portamos. Portamos un Cristo de gloria, un Cristo maravilloso, un Cristo glorioso, un Cristo que venció todo, venció enfermedades, venció adversidades, venció persecuciones. Nada que nosotros estemos pasando en este momento puede vencer eso. Nada que nosotros estamos pasando en este momento puede quitarnos del lugar, de la posición que el Señor nos entregó y donde estamos ahora. Amada familia, te bendigo. Amada familia, le pido al Señor que te pueda dar el discernimiento, que te pueda dar el entendimiento para que esto pueda ser revelado a tu vida, revelado a tu espíritu, y poder comprender que lo que estamos pasando es momentáneo. Que coloquemos nuestros ojos no en lo temporal, sino en lo eterno. Que coloquemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que en momentos de debilidad podamos comprender y podamos fijar nuestra mirada en la cruz, donde fue vencida donde fue vencido todo principado, donde fue vencida toda potestad, y que ahora nosotros tenemos esa autoridad porque Cristo nos las entregó, porque Cristo nos las dio. Amada familia, quiero terminar con un versículo que está en Gálatas 6, 14. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Todo lo tenemos en Cristo. Todo nos fue dado en Cristo. Y esto es maravilloso, poder compartirlo con ustedes, poder entenderlo y poder ministrarlo a otras personas, para que podamos comprender y ser partícipes de esto tan maravilloso que el Señor nos ha entregado. Amada familia, te bendigo, te declaro una palabra de bendición para que tu hogar pueda ser bendecido por medio de esta palabra. Invita a compartir nuestro canal de YouTube, a suscribirte en nuestro canal de YouTube, y a invitar a otras familias, invitar a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a poder ser bendecidos. El material que estamos
montando en nuestro canal de YouTube, de bendición para muchos. Allí puede que esté esa perla, puede que esté esa palabra que necesitas para poder despertar, para poder entender lo que el Señor quiere con tu vida, lo que el Señor quiere que despertar allí en tu familia, que tu familia pueda ser una con Cristo y Cristo con ustedes. Amada familia, bendiciones, que el Señor continúe añadiendo y dando sabiduría a sus vidas. No se olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook Casa del Padre, en Instagram Casa.del-Padre y YouTube Red Ministerial Casa del Padre. Se les quiere. Chao, chao. diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar.
entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio.